Ok, continuando entonces con la segunda parte del video, corrijo lo anterior. Al aplicar acá, ¿verdad? Estoy derivando con respecto a x, en este caso estoy derivando con respecto a y. Al derivar con respecto a x, esto me va a dar 1 y esto me va a dar menos 1, pero al ser multiplicado acá me va a dar 1, entonces 1 más 1 son 2, al que ser multiplicado por k me va a dar menos 2k. Ok, corrijo lo anterior cuando dije que daba 0. Pasa que estaba viendo otro valor, estaba viendo este valor que está aquí. Bien, entonces continuando, entonces vamos a entrar en lo que ya es el tema de diferenciación numérica. La diferenciación numérica es un procedimiento que se utiliza básicamente para poder evaluar valores muy cercanos a los límites de otros valores. Es decir, si yo estoy acá entre 2 y 4 y quiero evaluar cuánto es el valor de 3,9 en relación al comportamiento de estos parámetros, yo utilizo el método de diferenciación numérica. ¿Okay? Por ejemplo, en este ejercicio nos suministran el tiempo, una tabla con el tiempo y la posición del vehículo en cada uno de esos tiempos, y nos piden calcular cuál será su velocidad inicial a los 0 segundos, qué velocidad tenía a los 8 segundos, qué velocidad tiene a los 5 segundos y qué aceleración tenía a los 6 segundos. Entonces, para hacer este tipo de cálculo, de acuerdo a la posición donde yo me encuentre, vamos a tener tres tipos de situaciones. Ok, la cual vamos a llamar una situación progresiva cuando, por ejemplo, si yo me encuentro en el punto 0 y debo medir un valor entre 0 y 2, lógicamente yo debo ir con los valores hacia adelante porque no tengo valores hacia atrás. Ahora, si yo me encuentro en el punto 2 y debo medir un valor que está entre 0 y 2, debo medir hacia atrás, entonces se llamará en este caso una variación regresiva. Pero si yo estoy en un valor que es central a dos valores, estaríamos hablando de una progresión central. Entonces vamos a tener tres fórmulas, ¿verdad? La fórmula regresiva, la fórmula progresiva y la fórmula central, donde h va a estar representada básicamente por los intervalos que yo designe para separar los diferentes espacios entre los valores. Ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso de la gráfica, por ejemplo, fíjense, si yo quiero medir, si yo me ubico en el punto B y quiero medir la variación que hay entre B y C, lógicamente ahí estaríamos hablando de una variación progresiva. ¿Por qué? Porque para yo ir de B a C debo ir hacia adelante. ¿Ok? Y en ese caso la fórmula que se utiliza es la función, una vez la derivada, ¿ok? La primera derivada, la función evaluada en X más H menos F de X y sobre H, recordando que H son los parámetros que yo establezco en relación a la variación que va a existir entre cada uno de los intervalos. Si yo quisiera medir estoy en A, estoy en el punto B y quiero medir la variación con respecto a A, estaríamos hablando entonces de una variación regresiva. La fórmula a aplicar sería esta. Mientras que si estoy en un punto central y quiero medir la variación que hay de A a C, entonces se mide a través de un elemento central. Ejemplo, nos dicen, dado este polinomio, ¿verdad? Nos dan la función que aparece acá, ¿okay? Que la vemos aquí, y nos piden que evaluemos el valor de menos 1 a través del uso de la derivada, usando las tres formas, la progresiva hacia adelante, la regresiva hacia atrás y la central o centrada. Para esto nos piden que tomemos dos valores de h distintos. En este caso h lo designan como 0,5 y 0,25. Entonces el valor exacto que da la expresión sería este. Ok, entonces para evaluar, básicamente lo que hacemos es, partiendo, en este caso estamos usando un h de 0,5, que es lo que va a separar los valores, y
si vemos, en este caso vamos de menos 1 a 1,5 y cuando le quitamos 0,5 quedamos en menos 0,5. ¿Ok? Cuando evaluamos esto en la función, nos vamos a obtener estos tres valores que están acá. ¿Ok? Aplicando las diferentes fórmulas, entonces tenemos los siguientes valores. ¿Ok? F-1 en el caso de la fórmula progresiva nos va a dar menos 0,38. En el caso de la fórmula regresiva nos da menos 1,36 y en el caso de la fórmula central nos da 0,85. Si nosotros comparamos estos valores con respecto al valor que nos dan inicialmente, que es 0,89, nos daremos cuenta de que se va generando un error cada vez menor, ¿ok? Hasta que llegamos a el valor de menos 5,53 que está representado por la fórmula central. Esto es lo que nos está indicando entonces que en este caso el uso de la fórmula central es la fórmula más adecuada para poder calcular el valor que se nos está pidiendo. Okay, aquí tenemos otro caso en el cual utilizan h igual a 0,25. Fíjense que nuevamente pasan de menos 1 a 1,25 y si le restamos 1, le quitamos 1, estamos en 0,75. Evaluando la función nos van a dar estos valores, los cuales igualmente los introducimos después dentro de cada una de las expresiones que vemos acá, okay, que corresponden en este caso a la progresiva, a la regresiva y a la central. Y vemos cómo el valor va descendiendo cada vez más. Solo que aquí lo que cambia básicamente es el intervalo, es decir, hicimos más pequeña la separación entre un intervalo y otro al momento de evaluar, de medir. ¿Okay? Si se nos pidiera usar la segunda derivada, entonces la fórmula sería esta que está aquí, ¿okay? La fórmula regresiva, o la progresiva, mejor dicho. Y bueno, finalmente tenemos, si se nos pide usar la segunda derivada, serían la fórmula progresiva para el segundo orden, la regresiva para el segundo orden y la central para el segundo orden. Ok. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, es el mismo caso. Fíjense que aquí lo que va a cambiar es que h queda elevado al cuadrado, pero básicamente lo que hacemos es hacer una nueva sustitución de valores a través de la segunda derivada, ¿ok? Y vamos a obtener los valores que ven acá. Pero fíjense cómo el error disminuye aún más, ¿ok? Porque el intervalo se hace cada vez más pequeño. Y bueno, dando un poquito ya de respuesta a lo que hacía el planteamiento inicial del problema, tenemos el caso de la velocidad inicial, ¿ok? Que evaluando entre 0 y 2, partiendo de 0, fíjense que aquí se utiliza la fórmula progresiva porque estamos evaluando desde un valor inicial hacia no tengo valores hacia atrás, entonces tengo que usar necesariamente la fórmula progresiva. En el caso de la velocidad a los 8 segundos, estamos acá, se emplea el 8 está entre 6 y 10, por lo que se utiliza la fórmula central. En el caso de la velocidad a los 5 segundos, un valor que está entre 4 y 6, volvemos a utilizar la fórmula central. Y en el caso de la segunda derivada para el valor, la aceleración, que como sabemos la aceleración está representada por la segunda derivada de la velocidad, por lo tanto, porque es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. La aceleración a los 6 segundos, utilizamos la fórmula central entre 4 y 8, ¿ok? Pero con la segunda derivada. Okay. Esto lo vamos a ver esto ahorita a modo de información. Ok, estas son las principales fórmulas que se utilizan para el caso del desarrollo de las series de Taylor. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante.
Ok, bueno, aquí les dejo un ejercicio de práctica. Nos dice da la función f por la tabla, que nos dan los valores tabulados, nos dan la función y nos piden que analicemos la aproximación de los diferentes valores que están acá. Esto se lo dejo como ejercicio para que practiquen. Y bueno, pasamos entonces a lo que es la regla rectangular y trapezoidal de Simpson. ¿Okay? Fíjense, el método de Simpson básicamente lo que hace es tomar una función y aproximarla a otra a través de sucesivas aproximaciones en las cuales formamos pequeños trapecios. ¿Okay? En este caso, la fórmula general va a estar conformada por una integral que va desde el punto A al punto B, como lo vemos aquí. ¿Okay? Y la función multiplicada por la función dada y un diferencial de área. Esta parte que aparece aquí básicamente lo que nos indica es n, que son n es la cantidad de intervalos que vamos a tener de separación. H representa la variación de cada uno de esos intervalos, el valor exacto que se da a cada uno de esos intervalos, mientras que entonces por lo que está representado por la variación entre x sub y más 1, es decir, el valor posterior menos el valor superior menos el valor anterior. ¿Okay? Finalmente, cuando vamos a aplicar esto, nos va a ir dando una fórmula, unos sectores que, si los vemos, están representados a la final. Los vamos representando a través de pequeños trapecios, y esto nos permite ir calculando por sumatoria de áreas el valor que nos puede estar dando la función a través de esa integral. Sin embargo, de manera resumida, podemos decir que la fórmula de Simpson para el caso del trapecio básicamente se expresa de la siguiente manera. La fórmula general va a ser h sobre 3, donde h es la diferencia, como lo dije antes, entre los diferentes valores que tenemos en el rango de la integral, multiplicado por y sub i menos 1 más 4yi más y sub i más 1. Ahora, ¿quiénes son estos valores? Estos valores básicamente son el valor inicial y sub i menos 1 son los valores extremos que nos pueden estar dando en la tabla. Estos son los valores impares, es decir, las imágenes de y que corresponden a valores impares, y tenemos las imágenes de los valores pares. ¿Okay? Para la medición del error, entonces se utiliza la fórmula que vemos en la parte de abajo, donde tenemos que el error será calculado a través de la relación de a menos b entre 180 por h a la 4 por la derivada cuarta del factor phi, que es un factor que se mide en el intervalo que se está evaluando la integral. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces fíjense que tenemos, nos dan los valores de x, nos dan las imágenes, que son en este caso los valores de y. Nos piden que evaluemos a través del método de Simpson, okay, el valor que está, o sea, el valor de la función que está comprendida entre el intervalo de 1 a 5. Fíjense que aplicando la fórmula, entonces lo que vamos a simplemente aplicar h sobre 3, en este caso h está, si vemos, h está la separación entre cada uno de los intervalos es de 1, es decir, h valdrá 1. En este caso 3, que es una constante, y como lo veíamos, tenemos los extremos, que en este caso es 21 más 175 más 4 veces los valores impares. Los impares corresponden a las imágenes de 1, que en este caso es 38, 3, que es 104, más 2 veces los valores pares, que en este caso están conformados por la suma de el 2, 62,
y 175. Ah, no, pero 175 no es tomado acá porque recuerden que este es un valor extremo. Solamente entonces se toma el valor 2. Okay. Del mismo modo, nos dan este caso donde tenemos, nos mandan a evaluar esta función seno de x entre 0 y 1. En este caso, nos dicen hallar el valor de la integral por Simpson y nos dan un h de 0,25, es decir, la separación que va a existir entre cada valor es de 0,25. Ok, entonces construimos la tabla para la cual asignan 4 valores. Ok, y en este caso, bueno, se separa la fracción a razón desde 0 hasta 1 por intervalos de 0,25. Cuando yo evalúo esto en mi función, que es esta, me debe dar estos valores. Okay, estos valores de x evaluados en la función me van a dar estos valores. Cuando yo aplico la fórmula, esto sería entonces la suma de los valores extremos. Fíjense que da 0 más 0,8414, me da esto, más 4 veces los valores pares. En este caso, el único valor par que tengo es este. Ok, el 0... Perdón, 4 veces los valores impares, perdón. En este caso, sería 4 veces la suma de el valor 0,24 más 0,68 me va a dar 0,92 más 2 veces los valores pares, que en este caso el único valor par que tengo corresponde al 2. ¿Okay? Y finalmente, bueno, al hacer la operación voy a tener 0,4597. Es un método bastante sencillo, en realidad no tiene mayor complicación. Ahora, finalmente yo lo que hago es evaluar el error, es decir, comparo el valor obtenido contra el valor que me daría desarrollando la integral y mido el error. En este caso, fíjense que es un valor muy parecido. ¿Okay? Fíjense, este es otro ejercicio donde nos piden hallar h para calcular por Simpson el error, para un error que sea menor a 0,01. Ok, nos dan la función, el límite superior es 5 y para ello entonces lo que hacemos es calcular hasta la cuarta derivada de la función. Okay. El valor máximo del módulo de la derivada es 5, okay, como lo vemos acá, que es el valor que vamos a sustituir finalmente aquí y nos da 720. Eso lo introducimos en la fórmula que utilizamos para el cálculo del error. Fíjense que básicamente es 5 entre 180, que viene siendo el límite superior. 180 una constante. Ok, si vemos acá, ok, recordando. Ok, entonces continuando, tenemos acá, voy a ampliar esto, tenerlo aquí un poco más claro. Ok, fíjense, tenemos la fórmula del error. Ok, en este caso nos dicen que para calcular el error es la diferencia entre el límite a menos b, que en este caso sería 5 menos 0, me da 5, 180 que es una constante, por h a la 4. Ok, en este caso h precisamente es el valor que estamos buscando, el cual debe ser menor a 0,01, el que nos están pidiendo, y 720, que es el valor obtenido de la sustitución de la cuarta derivada, ¿ok? Que es lo que nos establece la fórmula aquí, la cuarta derivada. Ahora, todo esto debe ser menor, si esto cumple con la condición, debe ser menor a 0,01, que era el error que nos pedían inicialmente. Una vez que sacamos este valor, esto nos va a dar una constante, la cual dividimos, la pasamos para acá dividiendo, y finalmente sacamos la raíz cuarta de este valor y nos da 0,14. Ok, el otro método que vamos entonces a ver es el método del trapecio, el cual consiste en seccionar
el área bajo la curva que nos está dando a partir de la función en diferentes variaciones de x, ¿ok? Las cuales vamos a imaginar una vez que se conforman los pequeños trapecios, ¿verdad? Si vemos aquí, nosotros comenzamos a pasar una línea cercana a donde se unen las alturas, se está formando un trapecio, en este caso vertical, pero si nosotros, fíjense, vemos acá ya un poco más en detalle, es como, y tomamos esta figura y la giramos, es decir, la rotamos. Imagínense que yo agarro la figura y la roto. Entonces, lógicamente, esta variación de x que está aquí se va a convertir en una altura. Entonces, eso me permite a mí establecer la relación, la fórmula general de trapecio, la base 1 más la base 2 por la altura entre 2. En este caso, al convertirse la variación de x en la altura, cumple con la condición que establece la fórmula del trapecio. Entonces, para yo ir sumando, obteniendo el área bajo la curva, lo que hago es ir sumando los pequeños trapecios. Estos trapecios, en la medida que yo haga esta diferencia más pequeña, lógicamente va a aumentar el número de trapecios y va a ser más preciso el cálculo. ¿Okay? Y entonces voy así sumando las diferentes variaciones, donde saco a la final un factor común, pero fíjense que voy a tener alturas que van a ser, si se quiere, o lados que van a ser comunes para dos trapecios. Esto a la final me permite a mí ir integrando, ¿ok? Esos lados, los lados comunes entonces se pueden multiplicar por 2, mientras que los lados no comunes van a quedar independientes. Esto me permite a mí llegar entonces a una fórmula general donde yo voy a tener que, para el cálculo de la estructura o el cálculo del área de Simpson, el área bajo la curva a través del método del trapecio, va a ser igual a la función evaluada en x sub 0 más la función evaluada en x sub n, que es mi x final, más 2 veces los f intermedios, en este caso la sumatoria de todos esos f intermedios, donde mi altura, mi variación de altura va a venir dada por b, los límites de integración b menos a entre n viene dado entonces por el número de trapecios que se desea emplear para el cálculo. En este caso eso lo establece la persona que está haciendo el cálculo. Por ejemplo, aquí nos dicen evalúa la siguiente integral definida mediante el método del trapecio. Okay, lo primero entonces que hacen es, una vez que se grafica la función, que la vemos acá, se comienzan a establecer una serie de trapecios a fin de establecer el cálculo. Fíjense bien entonces que los límites de integración estarían contemplados entre 0 y 5. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que hago, en este caso vamos a utilizar 10 trapecios. Calculo mi delta x, que es 5 menos 0, me da 0,5 entre 10. ¿Okay? Y posteriormente, una vez que establezco que son 10 trapecios, entonces procedo a calcular a través de esta fórmula que está acá, a más n sobre la variación de x, ok, mi x sub i, mi lista de x sub i. Los cuales, una vez que ya tengo los valores de los x sub i, voy a seleccionar los valores que aparecen acá en rojo, que son los valores iniciales y finales, quedando el resto de los x sub i como valores centrales. ¿Okay? Y procedo entonces a establecer mi evaluación de esos valores centrales. Fíjense que x sub i, todos estos x sub i que están aquí, ok, lo que estoy tomando ya es la condición final del valor, los cuales los introduzco finalmente en la fórmula, los voy a introducir finalmente acá en la expresión original. ¿Okay? Para su evaluación final. Entonces
por cada X sub y que yo evalúe, finalmente voy a obtener una imagen de Y, okay, que la voy a tabular y me da estos valores que están aquí, okay, los cuales son los que voy a utilizar finalmente en el uso de la función que les presenté anteriormente. Entonces tenemos que el área será la variación de las X entre 2, ok, ya va, mejorar un poco el enfoque de esto, ok, la variación de las X entre 2, el valor inicial, el valor final, más 2 veces la sumatoria de los valores centrales que están acá. Finalmente obtengo así el área. Ahora, si yo comparo esa área contra el procedimiento normal que se utiliza mediante el método de integración, ok, eso debe darme una diferencia, la cual me permite a mí calcular el error a través de los métodos que ya hemos visto anteriormente. Pero fíjense, en este caso el resultado mediante el uso de la fórmula del trapecio dio 13.4375, que es este que tenemos acá, mientras que utilizando la fórmula de la integral da 12,9167. O sea que a pesar de que es bastante cercano, existe un error considerable. Sin embargo, en la medida que nosotros aumentamos el número de trapecios, ese error debería bajar. Okay. En este caso vamos a trabajar con 20 trapecios. Se repite el procedimiento. Y vemos como ya el resultado analítico da 12,9165 contra el que tuvimos anteriormente, que era de 13.43, y se aproxima mucho más en la medida que aumentamos los trapecios a 12,9167, que fue el primer resultado que obtuvimos. ¿Lo ven? Conclusión, en la medida que yo aumento la cantidad de divisiones que hago dentro, bajo el área de la curva a través de los trapecios, voy a tener mayor precisión en mi evaluación. Y bueno, fíjense, ya con 100 trapecios el resultado es muy cercano a lo que obtuvimos anteriormente. Bueno, esto es lo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Voy a estar atento a sus dudas y inquietudes, mejor dicho, a través de la plataforma Saya. Nos queda entonces por ver un último tema que lo estaré subiendo el transcurso de esta semana, y ya para la semana próxima, es decir, de este lunes en 8, debería estarse subiendo la segunda evaluación correspondiente al último 20% del corte 3 para finalizar ya la asignatura. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Les habló el ingeniero Paul Héctor Sierra.